Dicen que no existe nada perfecto, pero hubo un momento, un solo instante, en el que la espada tocó el sol. Y yo fui ese instante. Desde que tengo memoria, mi vida siempre ha sido algo trágica. En el vientre de mi madre se gestaba 2 personas, mi hermano Michikatsu y yo. En esa época tener gemelos era señal de mala suerte. Además, yo nací después que él, con una marca de nacimiento en el rostro indicativo aún más fuerte de la desgracia para la familia. Mi madre lloró al verme, no por ternura, sino por el miedo. Sabía que mi padre no permitiría que siguiera viviendo. Decidió quitarme la vida y ella lo impidió. Con una fuerza indescriptible, mi padre decidió entonces mandarme a un templo para que me convirtiera en monje cuando cumpliera 10 años. Sin embargo, en esos años, mi hermano Michikatsu recibió todos los beneficios de ser el primogénito, ya que había nacido primero. Él se convertiría en la futura cabeza de la familia, y yo, un día cuando tenía 7 años, por primera vez hablé y sonreí al ver a mi hermano practicar con su maestro sus habilidades como espadachín, algo que sorprendió a todos, ya que pensaban que había nacido con sordera, ya que nunca dirigí palabra alguna. Siempre estaba al lado de mi madre. Era una mujer muy creyente. Todas las mañanas le rezaba al dios Sol para que pudiese curar lo malo de mí. Yo la apoyaba del lado izquierdo, ya que perdía fuerza por su enfermedad. Al parecer nadie era capaz de notarlo. Lo primero que dije fue que algún día sería tan buen samurái como lo sería mi hermano, mientras lo miraba practicar. Aún así, uno de los hombres de mi padre, encargado de entrenar a Michikatsu, decidió seguirme la corriente. Me mostró una postura de kendo simple. Después de tener la espada lo sentí familiar. Nunca la había usado, pero pareciese como si la conociera de toda la vida. Eso, sumado a que era capaz de ver más allá de sí, aunque en ese momento no lo había percibido, lanzó 4 golpes contra el hombre. No tuvo oportunidad de defenderse. Luego de eso me sentí terrible. Era una sensación desagradable hacer daño a otra persona. No podía soportar la sensación de golpear a alguien y renuncié a mi objetivo de convertirme en un samurái. Michikatsu a menudo me preguntaba cómo me las arregle para golpear al hombre, y solo le describí lo que veía y sentía. Creo que no lo entendió, pero en lugar de hablar sobre la espada y continuar entrenando, yo prefería jugar Sugoroku y volar cometas con él en su lugar. Luego de eso, el maestro de mi hermano le contó a mi padre lo sucedido y las cosas cambiaron. Nos cambiaron de cuartos y me sentía distinto, no era yo mismo. A mi hermano lo vi igual, no se sentía cómodo. Mas antes me había defendido de mi padre por haberme regalado uno de sus juguetes. Para evitar otro problema decidió tallar una pequeña flauta. Me la obsequió y me dijo que si necesitara su ayuda lo tocara y él vendría a mi rescate. Lo guardé como un tesoro. Pasado el tiempo, mi madre falleció debido a su enfermedad. Ya había decidido irme, pero antes se lo conté a mi hermano. Le dije que mi madre falleció y que esta misma noche me iría al templo, pero que lo tendría siempre presente. Me llevaría conmigo la flauta que me entregó. Me marché. Solo corrí por un sendero, no me detuve. Corrí por días y noches sin cansancio alguno. El mundo era un lugar fascinante y maravilloso. Por primera vez era libre de ir a donde quisiera, aunque no lo conocía bien, tenía todo el tiempo del mundo. Fue entonces cuando en los arrozales vi a una niña parada en un charco de agua. Se veían crías de ranas a sus pies y al parecer había tomado algunas en una canastilla, pero no se movía. Le pregunté qué hacía. Me contó que su familia había muerto por una enfermedad y que se había quedado sola. Quería llevarse a los renacuajos para no sentirse sola, pero separarlos de sus hermanos le impidió continuar. Su nombre era Uta y tenía ojos de color obsidiana. Le ofrecí volver a casa con ella. Fue entonces el inicio de algo que nunca creí conocer. Era muy conversadora, me contó muchas cosas que no conocía. Fue allí cuando supe que las personas no miraban el mundo como yo lo hacía, no podían mirar a través de todo. Entendí que era diferente. Allí, entre aldeanos humildes, conocí por primera vez lo que era la paz. Conocí el amor, la ternura, y creí que por fin había encontrado un propósito distinto al combate. Luego de muchos años, Uta y yo nos unimos en pareja.
Fruto de aquello nacería mi hijo. Pero la tragedia tiene la costumbre de recordar a los elegidos quiénes son. Esa noche salí a buscar una partera, ya que el nacimiento del bebé se daría pronto. Encontré a un anciano el cual ayudé. Me tomó tiempo y como ya era tarde intenté regresar a casa para al día siguiente traer a la partera. Pero al llegar la encontré, mi esposa y mi hijo aún por nacer, asesinados, muertos. Esa fue la primera vez que sentí ira, una ira fría, inmensa, un silencio tan absoluto que el aire tembló. Me quedé con el cadáver de mi esposa y de mi hijo por varios días. Un cazador de demonios que había llegado tras perseguir la pista de aquel que me arrebató a mi familia, me contó todo, acerca de los demonios y de la cofradía. Tuve que enterrar a mi familia y proseguí. Me uní a los cazadores. Decidí defender al resto de aquellos demonios, pero los espadachines no conocían los alientos ni mucho menos las técnicas que yo sabía. Les enseñé variaciones acorde a cada uno de ellos y ganaron poder. Después de un tiempo me reencontré con mi hermano Michikatsu. Al enterarse de los demonios, decidió unirse también. Dejó a su esposa e hijos. Sentía por poco tiempo que regresaba algo de lo que había perdido. Fue entonces cuando un día lo encontré. El origen de toda corrupción, Musan Kibutsuji. Su presencia era antinatural. El aire se volvió pesado. El mundo pareció detenerse. Y en medio de ese vacío, su voz cortó el silencio. Ya no estoy interesado en cazadores que usan alientos, dijo con desprecio. No lo sabía entonces, pero hablaba de mi hermano. Mi propio hermano había aceptado su sangre maldita. Musan había convertido a Michikatsu en un demonio. En ese instante una punzada me recorrió la espalda. Su ataque fue tan veloz que cualquier humano habría muerto. Pero el sol dentro de mí reaccionó antes que mi mente. Y entonces la danza comenzó. Mis 13 posturas fluyeron una tras otra, sin interrupción, sin duda, sin miedo. Corté cada punto vital de su cuerpo, sus corazones ocultos, sus cerebros regenerativos, cada raíz de su inmortalidad. El mismísimo rey de los demonios quedó en silencio, paralizado, por primera vez, por el miedo. ¿Qué es para ti la vida?, le pregunté. No respondió. Solo apretó los dientes, sus venas se rompieron, su carne se fracturó y su cuerpo explotó. Durante un instante eterno el cielo se llenó de su carne, y yo, con mi espada aún encendida por el sol, corté cada fragmento posible, 1500 pedazos, pero algunos escaparon, y con ellos el mal siguió respirando. Entre los restos de la batalla encontré a una mujer, una de sus víctimas, una humana transformada, Tamayo. Su mirada no era de miedo, sino de arrepentimiento. Ella fue quien me mostró la otra cara de nuestra guerra. No todos los demonios eligieron serlo, algunos aún lloraban en silencio, y entonces comprendí que el enemigo no era solo Musan, era también el odio, el deseo, la desesperación humana. Regresé a la cofradía. Esperaba castigo por haber dejado escapar a Musan, pero lo que encontré fue algo peor. La noticia de que Michikatsu se había convertido en un demonio, y no solo eso, había matado al actual Ubuyashiki de esa época. Había dejado a un niño destruido pero al mando de la cofradía, mi hermano, aquel con quien había compartido cada amanecer, cada promesa de juventud, ahora era parte de aquello que juré destruir. Me expulsaron, hasta me obligaron a hacer seppuku. Yo ya no tenía sentido de vida, de nuevo lo había perdido todo, ya nada tenía sentido. Después de mi fracaso conocí a una familia de carboneros, el cual sentí esa familia que había perdido. Decidí dejarles el legado de estos aretes y las 13 posturas,
para que en un futuro éstas fueran capaz de derrotar a ese hombre. Fue cuando partí. Fueron muchos años, ya anciano cuando lo vi. Era una luna sangrienta. Se veía como un monstruo, pero detrás de toda esa inhumanidad estaba mi hermano. Cuando lo enfrenté, vi a un reflejo distorsionado de lo que pudo ser. Sus ojos ya no miraban con humanidad, solo resentimiento. Me recriminó el por qué seguía vivo, porque era yo aquella persona que salía de toda regla. Dijo que yo siempre lo había eclipsado, pero no entendía que nunca quise brillar más que él. Solo quería que brilláramos juntos. Arremetí. No pude matarlo, no porque me faltara fuerza, sino porque aún lo amaba. Y ese fue mi error eterno. Había permitido que en el futuro murieran miles de personas por mis malas decisiones. Por mi falta de fuerza, perdí a mi familia, a mi hermano. ¿Qué más podría hacerme falta perder? Morí después de ese primer tajo, parado, sin haber cumplido mi misión, de no permitir que nadie más muriese por mi causa. A veces pienso que fui una sombra del amanecer, que mi vida fue una breve chispa en medio de una noche interminable. Muchos me recordarán como el más fuerte, pero la verdad es que yo también tuve miedo. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Viví intentando salvar el mundo y terminé perdiéndolo todo. Aún así, si el sol volviera a salir y me diera otra oportunidad, volvería a empuñar mi espada, volvería a arder una vez más, porque si el mal existe, entonces el sol también debe existir, y mientras el sol viva, mi espíritu jamás morirá. Soy Yoriichi Tsugikuni, el hombre que tocó el sol, pero nunca pudo abrazarlo.